Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Agradezco la invitación que hace Colten a la Universidad Autónoma de Baja California para participar en este foro y sobre todo poder intercambiar ideas, conocimientos y crear amigos. Este foro es una amplia oportunidad para todos de conocernos a través de este medio y de contactarnos en toda Latinoamérica. Les agradezco profundamente todo el apoyo y toda esta confianza que han depositado en nosotros para poder compartir un momento de lo que hacemos aquí en nuestras cátedras, en nuestros salones de clases. Vamos a iniciar nuestra plática, sobre todo para invitarlos a hacer una reflexión sobre nuestro campo odontológico y una de las áreas en donde continuamente estamos trabajando es en el tratamiento de las piezas que ocupan una restauración después de haber sido tratadas endodònticamente. Este campo no es nuevo, ha sido estudiado profundamente, hay mucho autor, mucho capítulo, muchas filosofías que se han creado a través del tiempo sobre cómo atender esta problemática que se presenta continuamente en nuestros consultorios dentales. Por lo mismo, también hay mucho estudio científico sobre el mismo in vitro, y en la parte clínica muchas veces hace falta esa aplicación de lo que en los estudios encontramos. Por eso la experiencia que se va formulando a través del trabajo diario hacemos nos ha hecho tener reflexiones y consideraciones que quisiera compartir con ustedes sobre algunos aspectos que a veces olvidamos en la restauración de este tipo de problemática que se nos presenta. El tratamiento de los dientes tratados endodònticamente en el área de restauradora o protésicamente tiene también su parte importante en cuanto a una valoración previa de la misma. Por eso estas consideraciones que quise compartir con ustedes
a través de la experiencia en las clínicas odontológicas y en mi práctica privada, me han ayudado a tratar de lograr un éxito cada vez mayor a través de, como todos lo hacemos, de cometer errores. El que no aplica, el que no trabaja clínicamente, pues es el que no se equivoca. Pero todos sabemos que nos hemos enfrentado con dificultades que tenemos que solucionar en la práctica diaria y que se presentan en la vida cotidiana de cualquier cirujano o dentista. El éxito entonces que nosotros tenemos para que el tratamiento endodóntico se lleve a cabo es no solamente el considerar que la endodoncia satisfactoria con éxito ha completado todo lo que se tiene que hacer por una pieza que necesitó en su momento una restauración, un tratamiento endodóntico, sino que la otra parte es lograr una restauración biomecánicamente correcta para completar la parte funcional, estética y sobre todo devolver en su lugar, en su función, en su momento al diente, al trabajo por el cual está dentro de la arcada dentaria. Por eso, cuando nosotros queremos tomar una decisión acerca de qué técnica, qué materiales o cómo lograr que ese diente se devuelva con todos sus aspectos al correcto funcionamiento y estética en nuestros pacientes, a veces pareciera que de tanto que hay, de tanto que tenemos a nuestro alrededor, camináramos en medio de una decisión difícil y complicada. Pero otras veces lo hacemos de manera tan rutinaria que nos olvidamos que el reflexionar o el valorar previamente las condiciones nos ayudaría a tener un mejor éxito en la restauración de las piezas tratadas endodónticamente. Por eso, en la práctica clínica yo creo que a todos se nos ha presentado ciertas situaciones que el paciente llega en la mano con una restauración la cual se ha despegado, se ha desprendido de su lugar de origen. Y para el paciente es muy cómodo decir: doctor, vengo a que me pegue esto porque hoy en la noche tengo un compromiso social. Y nos encontramos con situaciones clínicas difíciles de atender. Por eso, esta toma de decisión es muy importante y considerar muchos aspectos antes de esto es vital. Por eso, si no tenemos en cuenta ciertas consideraciones en la toma de decisión clínica, pues nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que el paciente nos va a presentar. Situaciones en donde se presentan fracturas por una mala decisión clínica, en donde el paciente no solamente va a perder toda su inversión previa, sino también va a perder esa capacidad de tener una función estable, de tener en muchos casos una estética agradable y sobre todo la incomodidad de haber perdido una pieza dental. Muchas situaciones se presentan y radiográficamente o clínicamente las podemos observar. Dientes fracturados, dientes en los cuales no se hace un buen aislamiento o un buen sellado y tenemos recidiva o tenemos problemas que se vuelven a presentar biológicamente en el paciente. Decisiones incorrectas en la colocación, en el diseño, que todo esto lleva al fracaso no solamente de una restauración, sino también de todo el proceso previo que es el tratamiento endodóntico. Entonces, no debemos olvidar que todo esto es un proceso. Y a veces nos encontramos situaciones que no explicamos cómo llegaron a estar ahí. Siempre me he preguntado cómo han hecho para poner el poste en esa posición. Entonces, son situaciones que solamente quien las realiza estuvo, yo creo que ni consciente de cómo realizó ese tratamiento. Encontramos situaciones clínicas en donde encontramos fracturas. Por eso nos tenemos que preguntar,
Al principio, cuando vamos a realizar un tratamiento restaurador, te preguntarán por qué lo haces. Pero de la decisión clínica que tú tomes, de la decisión de tratamiento que tú realizas, después te preguntarán cómo lo conseguiste, si fue favorable o desfavorable. Claro que muchas de las veces estas consideraciones que debemos de tomar nos llevan a nunca olvidar que antes de tomar una decisión necesitamos nosotros estar conscientes que no solamente es, como en muchos casos, llegar, observar y sin una previa consideración tomar una decisión de colocar un poste para restaurar una pieza endodónticamente tratada. Primero tenemos que tener todo un proceso que le hemos llamado diagnóstico, una valoración previa de este caso, consideraciones a tomar en cuenta para poder nosotros tomar decisiones clínicas que sean favorables para el resultado exitoso de nuestras restauraciones. Esta parte de ese diagnóstico, de esa valoración, nos lleva a observar, pero no solamente es observar en el momento, sino tratar de observar los detalles y todo aquello que puede llevar al fracaso o al éxito de nuestra restauración. El observar implica la valoración clínica, no solamente de lo que observamos a simple vista, sino también apoyados en la tecnología y apoyados en aquello que nuestros ojos muchas veces no logran ver. Por ejemplo, la toma de una radiografía para poder ver esas estructuras que no podemos valorar. Y después de tener elementos que nos permiten ver una realidad clínica y de las necesidades que nuestro paciente debe de tener o necesita para que su restauración sea favorable, necesitamos ahora planear, ver con qué armas, tanto técnicas, materiales dentales y también nuestra habilidad y nuestra experiencia clínica nos van a ayudar a planear esa restauración que sería la más indicada en cada caso. Entonces, la selección de ese tratamiento viene de una observación, de una planeación que nos lleva después a construir, después de esto previamente, una restauración que sea favorable para devolverle la función tanto biológica, tanto biomecánica y sobre todo en estos momentos también devolver esa estética favorable a nuestros pacientes. Entonces no es solamente colocar o no colocar un poste previo a una restauración final, sino es valorar antes, en el momento y después esta restauración que nosotros estamos pensando rehabilitar. Por lo mismo no debemos de olvidar entonces que nosotros debemos de saber también valorar antes de tomar una decisión al diente tratado endodónticamente. Este tratamiento restaurador definitivo debemos de tener mucho cuidado de no iniciarlo en ciertos casos que se presentan en el paciente y no aventurarnos a realizar tratamientos de los que después podemos tener resultados desfavorables. Y estos puntos que Rosenstiel maneja en su libro se me hacen muy interesantes y son muy aplicables a nuestra diaria vida odontológica. Debemos de valorar un diente previamente que tenga un buen sellado apical, que no presente una inflamación activa, que no presente tampoco sensibilidad a las pruebas de percusión, de palpación a la presión, que no presente exudado, el valorar en las áreas externas, que no presente fístulas, que también ese diente esté con una favorable condiciones periodontales, que no presente esa enfermedad periodontal que puede ser desfavorable para el tratamiento exitoso de nuestras restauraciones. Y también valorar, esto es muy importante, la pérdida de la estructura dentaria. ¿Qué tanta estructura dentaria se ha perdido y qué tanta estructura dentaria sana tenemos para realizar a cabo nuestro tratamiento? Si esto no se puede lograr, pues tenemos que buscar opciones previas a la realización de una restauración, como por ejemplo realizar un retratamiento endodóntico o periodontal. Muchas veces también
después de un tratamiento endodóntico en donde hubo un problema de infiltración bacteriana o un problema mayor en nuestro paciente con fístula o un proceso infeccioso, también hay que dejar un tiempo para monitorear el avance y qué ha pasado en ese tratamiento endodóntico. No hacerlo a la primera, ¿no? Y si no resulta estas opciones, pues vamos a tener que tomar otra decisión. En vez de una restauración, tendríamos que avisar a nuestro paciente la necesidad de una extracción de esa pieza dentaria y buscar otra solución para devolver la función a esa área. Durante muchos tiempos, nuestro objetivo en la colocación de postes o reconstrucciones postendodónticas era lograr el famoso retener ese muñón falso que vamos a realizar a través de una restauración para devolver esa forma que nos favorezca la colocación de ya sea un material restaurador o una corona. También sabemos que esa estructura que colocaremos ahí nos va a ayudar a distribuir las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del diente, ayudado a transmitir esas cargas a través de la dentina y por consiguiente al ligamento periodontal y al hueso. Por eso debemos de tener muy claro cuál es la función o el objetivo a lograr en la colocación de un poste. Sabemos que los postes no refuerzan a los dientes con tratamiento de conductos. Esa es una idea muy clara. Y actualmente, las 3 R's de la rehabilitación o de la restauración de piezas tratadas endodónticamente no las debemos de olvidar. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de reemplazar ese tejido dentinario perdido. Debemos de reforzar con un material adecuado esa dentina remanente y sana que quedó para favorecer la restauración final. Y debemos también retener el material restaurador para lograr que éste funcione y aplique en la cavidad dental el objetivo por lo cual lo hemos puesto ahí. Lograr que funcione lo mejor parecido al diente natural. Por eso necesitamos nosotros no olvidar estas 3 partes, las 3 R's para mí importantes en estos tiempos. Por eso, dentro de las consideraciones que quisiera compartir con ustedes, que pudiéramos hablar de cada una así extensamente y que hay muchas filosofías y formas de pensar acerca de cada una de ellas y la aplicación de ellas en nuestra evaluación, y que faltarían otras a consideración de ustedes y que sería enriquecedor en un momento hacer un foro donde podríamos cada quien ver esa experiencia clínica y compartir. Hoy me toca compartirles a ustedes y esta evaluación que hago de las piezas previamente a la colocación de un poste o no, se las quiero compartir. Lo primero que tendríamos que hacer es la evaluación postendodóntica. ¿Qué pasó después de realizado ese tratamiento de conductos? Importantísimo la evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente con el que contamos para tomar decisiones importantes. Lo que ya comentábamos, evaluación periodontal, que nunca se debe olvidar esa relación diente-periodonto, tejido duro, tejido blando, para lograr armonía y también la famosa estética rosa, estética blanca, que sean compatibles, que sean agradables al paciente. Evaluar también algo muy importante que muchas veces dejamos de considerar, que sería la morfología radicular, y algo vital para el funcionamiento de nuestras restauraciones, que sería la evaluación biomecánica, en donde nosotros tenemos no solamente que ver la posición de ese diente dentro de la arcada, cuál es la función de ese diente, para qué está puesto ahí, cuál es el objetivo de rehabilitar ese diente, sobre él qué restauración tenemos que poner o pondremos para lograr una función óptima de nuestro paciente, analizar la oclusión de ese diente o de ese grupo de dientes implicados con el tratamiento de conductos, y también el interés del diente que tenemos en la restauración para la colocación de una prótesis fija, una prótesis removible
o algo más en la boca del paciente. Por eso estas consideraciones las tendremos que ir tomando en cuenta. Ya comentamos que debemos de evaluar posendodontívicamente en esa salud que debemos de ver en el periápice de nuestro paciente, en los tejidos que rodean a este tratamiento de conductos. ¿Qué tan favorable ha sido? ¿Qué avance hemos tenido? ¿Cómo va o cómo está la situación radiográfica observable para que sea más favorable clínicamente y tomar decisiones? Entonces, esta evaluación postendodóntica no la debemos de olvidar. La evaluación de la cantidad de tejido remanente es muy importante. ¿Qué tanto tenemos nosotros de tejido para lograr el éxito de nuestra restauración? ¿Qué tanto podemos lograr todos aquellos parámetros que se nos indican, como el efecto férula, como la cantidad de tejido sano necesario para tener una adecuada adhesión o una adecuada colocación de uno u otro tipo de material? Tomar decisiones clínicas es muy importante en base a lo que el tejido remanente nos presenta. También, dentro de esto, no tenemos que dejarnos llevar a simple vista por este tejido remanente solamente, sino que también necesitamos tener claramente que este tejido remanente esté sano. Podemos obtener una primera idea de un tejido y de una cantidad de tejido remanente aparentemente favorable, pero a la hora de realizar una buena limpieza de este tejido y una valoración del mismo, nos encontramos con realidades de un tejido que no reúne a veces las características para poderse rehabilitar, o después de esta limpieza previa o de esta valoración previa obtenemos un tejido favorable para lograr nuestro objetivo de restauración. Entonces, por eso estas decisiones son muy importantes. Después de realizar adecuadamente esta parte preoperativa, valorar radiográficamente, podemos tomar la decisión de cuánto tejido remanente hay y si necesitamos alguna otra técnica apoyado por otra especialidad odontológica para lograr obtener un remanente de tejido favorable, para lograr sobre todo el famoso efecto férula, que nos favorece tener de 1 a 2 milímetros de tejido sano para lograr un cinturón en el cual nuestra restauración puede ser sustentada y puede ser favorablemente colocada, y que conllevaría después a la toma de decisión de qué tipo de poste, qué tipo de material, qué tipo de técnica utilizar para la reconstrucción del mismo. Pero si omitimos desde este momento este paso previo a valorar este remanente, pero no solamente el ver un tejido, sino un tejido que esté sano, para poder tomar decisiones clínicas importantes. Por eso, ¿qué cantidad tengo yo de un tejido que me va a permitir a mí tener un tipo de reconstrucción o otro? Este tipo de valoración que tenemos de nuestro remanente para lograr una restauración que cumpla esos requisitos previos o establecidos, es importante tenerla en cuenta. ¿Qué tanto material dental de nuestro paciente o dentinario tenemos favorable? ¿Y qué tanto de nuestra restauración va a ser a través de materiales que sean compatibles a esa dentina? O sea, ¿qué tanto es natural, qué tanto es artificial de nuestra restauración al final de cuentas? ¿Y qué tanto tenemos de esa cordón natural de la dentina que favorece un mejor sellado, unas mejores condiciones y un mejor pronóstico en la restauración final? Entonces, valorar este aspecto es muy importante. En algunos casos podemos nosotros valorar esta cantidad de tejido comparando en este diente a la cantidad de tejido dentario remanente sano que tenemos en el otro, y en el cual en alguno la exposición del material restaurador es menos a la exposición en el otro caso, y esto puede tomarse o puede ser importante en la valoración clínica. Hay un área de discusión que se ha hecho
y que se ha comentado mucho, que son los efectos que tiene sobre ese tejido dentario el tratamiento de conductos. ¿Qué cambios experimenta un diente? Pero sobre todo que sean significativos en el éxito o fracaso de nuestro tratamiento de conductos. Se ha hablado durante muchos tiempos de que hay una pérdida de estructura dentinaria, de que hay una pérdida de la elasticidad de la dentina que permite no soportar de igual manera las fuerzas oclusales a las que se somete un diente normal. Hay una disminución a la sensibilidad, a la presión, que puede ser una señal de alarma para indicar fuerzas excesivas sobre un diente, y también las alteraciones estéticas que conlleva el mismo tratamiento de conductos sobre la dentina. Por eso, este es un tema que ha despertado y seguirá despertando diferentes puntos de vista o de opinión sobre qué tanto es en realidad que esta pérdida de la estructura dentaria es provocada por la pérdida de la pulpa o la pérdida de ese órgano regulador interno que tiene todos los dientes. Entonces, o qué tanto esta pérdida puede favorecer o desfavorecer nuestras restauraciones. Es verdad que la resistencia de los dientes tratados endodontísticamente es muy inferior a los dientes que no tienen ese tipo de tratamientos. Entonces, en la literatura hay muchos estudios que nos habla de que no es significativo en cierta medida esta valoración de que el solo tratamiento de conductos nos desfavorezca una dentina que no permitiera o que tuviera ya de por sí una camiseta indicando que está próxima a fracturarse. Tenemos que considerar que la pérdida de la estructura dentinaria no es solamente por el hecho de que el diente vital se comporte de manera diferente, sino que el diente vital está fabricado, realizado para soportar cargas, y todo desde el complejo que hay entre esmalte y dentina están los tejidos mineralizados y con alguna carga orgánica para soportar fuerzas y distribuirla a lo largo de los dientes. Cada uno de estos tejidos importantes duros del diente están hechos para soportar cargas y transmitir esas cargas y poder funcionar satisfactoriamente durante el ciclo masticatorio. Por eso, estas consideraciones que tenemos sobre el tipo de carga y cómo estas estructuras van trabajando para funcionar adecuadamente es muy importante tomar en cuenta. Todo esto del trabajo funcional del esmalte, de la dentina y de la transmisión de las cargas a través de estos tejidos, debemos de tomarlos en cuenta. El diente natural está llevando a cabo toda una estructura bien planeada en donde cada cresta, cada surco, cada parte de la forma anatómica de un diente está dado por una función, y que ha llevado un proceso, podríamos decir hasta evolutivo, del trabajo para ser adecuado en el área en donde ha sido colocado o en el área donde está dentro de la arcada dentaria. Estos especie de pilares y de arcos que se forman de estructura dentaria sana para soportar las cargas es un complejo biomecánico muy importante que debemos seguir estudiando y valorando. El diente está hecho con esa forma para funcionar, para responder a las necesidades dentro de todo ese proceso. Y no solamente estoy hablando de la masticación, sino de todos los procesos que se llevan a cabo a través del sistema masticatorio: fonación, deglución y otros más. Entonces el diente ha sido estructurado para que esta forma vaya transmitiendo las cargas en las diferentes estructuras. Todo está reglamentado. Es como en una habitación. Nosotros entramos en una habitación con pilares, con vigas y con refuerzos, y dentro de esa habitación estamos seguros. Sabemos que el techo es difícil que se nos caiga, sabemos que las paredes se mantienen y todo está armónicamente
planeado para que tú tengas un lugar estable en donde estar dentro de ello. Es lo mismo que pasa con el diente. El diente ha sido creado, ha sido formado para que dentro de él habite la pulpa en forma favorable y en condiciones favorables para poder responder a las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso, desde el momento en que esta armonía ya estructural o biomecánica se ve, podríamos decirlo, afectada por el simple hecho del acceso endodóntico, ya estamos rompiendo esa armonía. Es como si estuviéramos en una habitación y de repente nos hacen un boquete en el techo. Ya esa estructura ya no queda igual de sólida o de firme. ¿Qué pasa? Hay un rompimiento de esa armonía que hay estructural. Entonces, biomecánicamente, mucho de lo que el tratamiento endodóntico va haciendo y necesariamente es afectar estructuras que después nosotros tenemos que ver cómo vamos a restaurar en base a la funcionalidad que se ha perdido. Entonces, desde el acceso endodóntico, antiguamente, me acuerdo, eran accesos muy amplios, y actualmente con el uso de los microscopios clínicos y algunos otros elementos y de las nuevas ideas que han surgido favorablemente de mínima invasión y también los tratamientos cada vez más conservadores, el avance que tenemos en la adhesión, el avance en técnicas y materiales ha favorecido que cada vez lastimemos menos esta estructura dentinaria para favorecer una mejor restauración con un mayor éxito. Entonces, durante todo el tratamiento endodóntico hay una afectación de esta estructura, ¿sí? Desde el momento de la apertura, desde el tratamiento mecánico, químico que se realiza en la preparación del conducto, y después también el hecho de la desobturación de los conductos para devolver aquello que hemos perdido, pues va mermando esa cantidad dentinaria, esa estructura dentinaria que puede ser afectada. Depende también de los instrumentos y de la forma o nuestras técnicas de trabajar dentro del conducto dentinario que desfavorecemos esa parte de fortalecimiento de la dentina. Entonces, durante todo el proceso estamos caminando, estamos nosotros rompiendo estructura que ha sido formada para resistir cargas naturalmente. Uno de los aspectos que se menciona mucho es, por ejemplo, el hecho de afectar una cavidad y romper lo que llamamos todo ese margen oclusal que permite una resistencia de los pilares para resistir cargas en todos los sentidos. Al romper estructuras o bases, sabemos que estamos haciendo desfavorable el hecho de que cualquier carga mal dirigida o un diente ya con un proceso de desgaste de esa dentina es más fácil que se fracture. La preparación entonces que nosotros vamos haciendo de nuestra cavidad a través del tratamiento endodóntico pues nos invita o nos llama a ¿qué? A evitar o a fortalecer estas áreas que han sido debilitadas. Es muy clínicamente observable cómo esta pieza, este premolar ha sido fracturado porque se ha debilitado mesial y distalmente ese margen que mantenía ese cordón o ese cinturón de protección dentinario y del esmalte. Entonces el diente va siendo cada vez más propenso a fracturas, lo que nos invita a pensar en muchos casos de qué debemos de hacer para lograr que esta estructura dentinaria remanente quede fortalecida y quede rehabilitada adecuadamente para soportar diferentes tipos de cargas. Algo importante que debemos de hacer que a medida que nosotros vamos trabajando en el proceso normal del tratamiento endodóntico o que nosotros vamos preparando para la instalación de un poste para una restauración, pues vamos tomando en cuenta que entre cada vez que nosotros tomamos o quitamos dentina, ya sea cariada, afectada o fracturada, estamos debilitando esa estructura dental. Y a medida que nosotros vamos haciendo nuestro tipo de preparaciones o vamos debilitando con nuestros procedimientos también esa estructura, pues el riesgo de fractura va aumentando.
Y no es significativo como se pensaba en muchos tiempos, a mi punto de vista, el simple hecho de que un diente tenga tratamiento de conductos ya sea sinónimo de fracturado. Y hay otros factores que se involucran donde todo el proceso que debemos de ser muy cuidadosos en irlo llevando a cabo, porque cada dentina que nosotros quitamos, movemos, es pérdida de esa capacidad del diente de soportar las fuerzas. Y que a la vez, entre más dentina remanente sea desalojada, pues también la restauración va siendo cada vez más complicada, o se debe de pensar con más calma qué vamos a hacer, qué vamos a lograr para que el éxito de esta relación sea favorable para nuestro paciente. Entonces, todo procedimiento nos va haciendo que nosotros toquemos esa dentina, ese conducto, y debilitando paredes, debilitando áreas que nos van cada vez más extendiendo las preparaciones para restaurar. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque lograr el efecto férula, lograr una dentina sana, lograr la incorporación de materiales a todo este procedimiento es una valoración importante que debemos de tener. Hay muchos factores que se van manifestando y que vamos a ir analizando a lo largo del tiempo, como son pérdida de humedad, los cambios dentinarios que hay, que significativamente sabemos que se afectan por la edad o por otros tipos a un diente, a una dentina. Pero también debemos de tomar en cuenta cómo esta afectación a veces no es tan significativa como antiguamente se pensaba. Muchas veces nuestros procedimientos odontológicos es lo que ha llevado a que estos cambios o esta afectación de la dentina sea más real. Entonces, el cuidado que tengamos nosotros en todo el tratamiento previo y post endodóntico, pues es importante, ¿no? El saber qué material vamos a colocar para que esa flexibilidad, esa elasticidad que la dentina tiene para soportar las cargas sea de vuelta. La elección de un material lo más fiel a esa capacidad de elasticidad de la dentina es una decisión muy importante para que se pueda distribuir las cargas. Y sabemos que son dientes que se han sido disminuidos en su sensibilidad a la presión, cosa que es señal de alarma, está mermada para que el paciente pueda responder a esa necesidad de un tratamiento. Secuelas que se van dando en esto, que se han hablado, durante todos estos procedimientos, microfracturas que pueden estar ahí alojadas a lo largo del conducto, y que algunos hablan de esa filtración mínima, pero que puede ser procesos de corrosión para ciertos tipos de metales, o otras cuestiones en el hecho de lo que afectamos nosotros mismos a nuestra restauración. Una parte importante que cada vez es mayor es esa alteración a la parte estética. Hoy el interés por la estética ha hecho que hagamos muchos tratamientos para que podamos nosotros devolver estética, y a veces caemos en el error de olvidar la función. No podemos hacer estética, no podemos realizar estética si olvidamos la función, porque tarde o temprano pagaremos la cuenta. No podemos hacer estética sin función, y es un punto muy interesante que no debemos de olvidar. El realizar estética cada vez es más viable. Hay muchos materiales que nos dan podemos decir, biomimetismo muy favorable, que nos permite lograr condiciones estéticas aceptables, pero cuidado con la función, cuidado con la oclusión. La velación periodontal es otro aspecto que debemos de tener. El soporte donde van a estar nuestras restauraciones durante mucha vida es muy importante. No podemos aventurarnos a construir o reconstruir algo si no tenemos un buen soporte que le dé solidez a eso que nosotros estamos logrando.
Por eso la valoración periodontal va muy de la mano a la valoración también endodóntica. No debemos de olvidar esos dos pilares previos a la restauración. Valoración de las condiciones de ese periodonto y la valoración de esa pieza tratada endodónticamente. Entonces la forma o la capacidad que tengamos nosotros de hacer estas valoraciones nos van a permitir obtener resultados más favorables, sobre todo lo que queremos conseguir, que sea satisfactorio para nuestro paciente. Decisiones en cuanto al lugar que guarda nuestro diente dentro de esa estética, de esa armonía que se establece en la cavidad oral y en la misma personalidad del paciente. Lograr situaciones favorables para lograr buenos resultados estéticos. Un aspecto muy importante también que tenemos que tomar en cuenta es la evaluación de la morfología radicular, en donde nosotros presentamos las condiciones que hay de estos conductos, de esas cámaras pulpares que van a ser tratadas y las condiciones que nuestro paciente guarda dentro de una relación armoniosa de todo esto. O sea, no todos los dientes pueden ser, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su morfología, tratados igual. Tenemos que tomar decisiones entre dientes anteriores, dientes posteriores, en cuanto a la edad de estos dientes y otras consideraciones que son importantes. Entonces, cada diente tiene su forma y también su forma interna, su forma del conducto radicular que va a favorecer o desfavorecer la colocación de un poste o de un material restaurador. En la función que ha tenido ese diente, el desgaste, el proceso por el cual necesita una restauración también es importante. ¿Qué ha pasado dentro de ese conducto también? Que va a impedir o va a permitir colocar algo que permita favorablemente ser restaurado. Los caprichos de la morfología de los conductos radiculares, a los que solamente no entendemos a veces a nuestros endodoncistas, cuando les complicamos la vida al pedirles que ensanchen, que encuentren y que logren accesar a conductos curvos, demasiado estrechos, o conductos imposibles muchas veces de trabajar en ellos. Esta morfología diferente de todo es importante considerarla. No todas las piezas tienen esa misma forma o colocación para un poste favorable. La anatomía dentaria. Mesodistalmente hay lugares, formas que nos impiden poder accesar fácilmente o colocar un poste de cierta longitud o cierto grosor. Valorar toda esta morfología que muchas veces no observamos porque solamente observamos esa corona clínica. Pero recordemos la anatomía, observando continuamente esos dientes extraídos, esa forma que hemos aprendido desde la anatomía dental, que tienen los dientes, nunca hay que olvidarla, para no tratar de hacer tratamientos que no correspondan a esto y encontrar sorpresas que pueden ser la formación de cálculos, la formación de ciertas estructuras que impiden el mismo tratamiento de conductos. Entonces nosotros debemos de saber valorar también nuestra dentina. Debemos de saborar qué ha pasado también con esa dentina remanente que ha quedado, qué condiciones tiene. Tenemos que tener en cuenta si ha tenido un proceso carioso que ha hecho una diferencia entre esa dentina remanente a una dentina remanente que ha tenido un tratamiento diferente o ha tenido una aplicación de una restauración o no ha tenido nada en ella. ¿Qué tipo de dentina nos enfrentamos? Una dentina reparadora, dentina terciaria, una dentina que ha sido sometida a carga en un paciente con problemas parafuncionales. Tenemos que saber valorar todo esto, porque hay cosas que no sabemos que hay dentro de nuestros conductos, como este cálculo pulpar encontrado ahí previo a la entrada de un conducto. Estas calcificaciones que van a impedir la colocación y el tratamiento endodóntico. Necesitamos entonces nosotros entender que hay ciertas situaciones que no van a impedir que ese tratamiento se realice. Por eso una evaluación que debemos de hacer también es la evaluación biomecánica. ¿Cómo están dirigidas las fuerzas a ese diente o a esa situación?
fuerzas verticales, fuerzas axiales. ¿Cómo está respondiendo el diente a la aplicación de esa carga? El diente está capacitado para responder a una aplicación de una carga, y se ha traducido que esa aplicación de carga se aplica sobre una superficie para tratar de deformar esa superficie. El diente está hecho y está resguardado dentro de un alveolo que impide que el diente se desplace más allá de un lugar, lo que tiene que llegar a una situación en donde tiene que responder a las fuerzas establecidas. Y esto nos habla de la resistencia que tiene este diente y de la resistencia que debe de tener nuestros materiales restauradores al ser aplicada una fuerza dentro de la cavidad bucal. Sabemos que también estos dientes pueden sufrir por el exceso de fuerzas, por el tiempo, una fatiga que nos va a llevar a que antes de un pronóstico que tengamos del tiempo que esa restauración debería de estar en boca, vaya a ser perdida antes. ¿Cómo responde el material restaurador a estas fatigas? También es un punto a considerar importante. Tenemos que entender entonces toda esta relación que hay entre tejido duro, tejido blando, para soportar y distribuir las fuerzas. Porque si no, todo esto está implicado en una situación que va a hacer afectar estos tejidos de soporte dentario. Y la pérdida de tejido pues va a afectar la restauración y la toma de decisiones final. Entonces, las consideraciones oclusales y valorar qué papel juega el diente a ser restaurado dentro de la parte de la cavidad oral es importante. ¿Qué tipo de carga va a recibir mi diente? ¿Cómo está esa relación con su antagonista? Es importante tomar en cuenta y saber que esa intensidad de la fuerza que se aplica va a ir disminuyendo hacia los incisivos. Va a cambiar de individuo a individuo y va, por los estudios realizados, a ser mayor en hombres que en las mujeres. Este tipo de cargas pueden alterar posición, pueden alterar materiales restauradores o llevar a la pérdida de tejido dentinario. De acuerdo a esto, pues diferente forma de soportar carga tiene cada uno de nuestros dientes. No podemos, por lo mismo, entonces tratar de la misma forma dientes anteriores, dientes posteriores. Esa forma de establecer y de distribuir las cargas es importante que la tengamos en consideración. También esto conlleva a la toma de decisiones de ese remanente tejido dentinario para que al ser aplicado esa fuerza, esa carga, pues sea de una forma más equilibrada y ese punto de fulcro que pudiera llevar a la pérdida de estructura o a la posible fractura debe de ser considerada adecuadamente. Nosotros entonces debemos de valorar oclusalmente bien dónde están esos puntos de contacto, esos puntos de carga, para lograr una restauración más favorable funcionalmente. Si no, tendremos consecuencias. El usar materiales demasiado rígidos o mal planeados oclusalmente puede llevar a fracturas radiculares o fracturas en ciertas zonas difíciles de salvar y la pérdida de nuestro órgano dentario por consiguiente. Entonces, la valoración que debemos de hacer de estos puntos de fulcro, tomando en cuenta el lugar donde se encuentra la cresta, la punta de la cresta, es importante en relación a la restauración que nosotros vamos a lograr, ya esa reconstrucción que vamos a tener en nuestros dientes. Para evitar fracturas indeseadas, debemos entonces jugar una buena planeación de estos tercios para poder establecer biomecánicamente condiciones favorables. El punto de carga es factor importante entonces en las consideraciones que hacemos en la colocación de un poste o una restauración postodontológica. Entonces hay variaciones en las tensiones que se establecen dependiendo de la intensidad de la carga, de la dirección de la carga y la condición del diente dentro del conducto. Entonces estos aspectos son importantes, aspectos biomecánicos que no debemos olvidar y que muchas veces se nos hace sencillo pasarlos por alto. Entonces tengamos mucho cuidado en estos aspectos biomecánicos y oclusales para el éxito de nuestros tratamientos. Por eso la planificación terapéutica debe de hablar precisamente de qué tipos de materiales, qué tipo de técnicas para lograr restauraciones más confiables y poder
decidir qué tipo de restauración postendodóntica vamos a tener para tener una condición mejor en la función estética de nuestro paciente. La colocación y la decisión de colocar postes no es la misma pensando en dientes anteriores que en dientes posteriores. Es muy diferente esa toma de decisiones en base a otros factores que ya hemos comentado. Por eso, la decisión también depende de acordarnos de esta restauración que sea favorable, que sea adecuada de acuerdo al lugar en donde nosotros realizamos esto. ¿Qué tan importante entonces es la colocación de un poste en la zona anterior? ¿Qué tan importante es la colocación de un poste en la zona posterior para nosotros lograr un resultado satisfactorio? También podemos pensar en la no colocación de un poste y restaurar con los nuevos sistemas adhesivos una pieza tratada endodónticamente. ¿Cuándo sí, cuándo no necesitamos la utilización de un poste? Pues también es una situación polémica en donde también el avance de los nuevos materiales restauradores nos ha dado condiciones que antes no teníamos y que debemos de tomar en cuenta en la toma de decisiones de cuándo colocar un poste y cuándo no. Cuándo este tejido necesita poste o podemos lograrlo por materiales restauradores de otro tipo. Y cuándo sí y en qué lugar es una toma de decisión. Conductos los más anchos de nuestras piezas para lograr una buena retención y lograr el espacio y colocación de un material favorable para la reconstrucción postendodóntica. Entonces, piezas anteriores, ¿necesario el poste? ¿Cantidad de remanente? ¿Qué tipo de poste? ¿De fibra? ¿De carbón? ¿Vaciado? Son decisiones que hemos de tomar en base a consideraciones previas. No es una regla que todos los dientes deben de llevar que llevan reconstrucción postendodóntica deben de llevar un poste. Ni decir que todos los anteriores o todos los posteriores. Son decisiones clínicas tomadas en base a muchos aspectos, no solamente uno. Por eso también el uso de materiales restauradores, evitando el uso del poste, pues es una decisión clínica y personal del odontólogo que tiene el caso en sus manos. Entonces no debemos de olvidar todos estos avances nuevos que tenemos de materiales y que en muchas ocasiones ya no es el 100% de la colocación de postes en restauraciones postendodónticas. Logramos resultados favorables y le damos mucha vitalidad a este tipo de reconstrucciones. Sin olvidar, claro, la carga a la que va a ser sometido, la posición del diente y para qué va a ser utilizado como pilar. Entonces hay aspectos que vamos nosotros valorando de que la importancia de este diente dentro de nuestro arco y qué vamos a lograr o qué vamos a hacer para que funcione adecuadamente. Hay muchas clasificaciones que se han dado sobre la longitud, forma del conducto, tomando en cuenta para la reconstrucción de los dientes de acuerdo al estado de la extrusión dentaria. Son muchas aplicaciones que podemos tener. Esto es importante a considerar. Podemos tomar como base algunos de estos estudios y de algunas experiencias o referencias bibliográficas para apoyarnos en las decisiones clínicas que debemos de tomar. Esta calidad de nuestro tejido remanente dentinario es importante también evaluarlo. El tratamiento que le demos a este tejido también es muy importante. ¿Cómo voy a hacer que este tejido pueda darme las características más favorables para una reconstrucción, para poder responder a las necesidades a las que va a ser sometido? Necesito ser empático, yo creo, con la dentina, saber qué condiciones le vamos a someter y al tejido remanente de esmalte también. Y esto es algo que todos conocemos, es lo que siempre se nos han enseñado en las universidades, los factores que nos van a ayudar a determinar si voy a seleccionar un poste o no, que son factores que nos van a apoyar o ayudar a la toma de decisiones. ¿Qué longitud? La anatomía dental, el diámetro del poste, todos estos puntos que se toman en cuenta en la decisión y que cada uno de nosotros sabemos, son importantes a considerar siempre en la toma de decisiones. Entonces hay que tenerlos siempre presentes para selección de un tratamiento de conductos o no.
con poste o sin poste, o qué tipo de restauración también vamos a tener o a lograr. Esto va a ser vital, les digo, para la reconstrucción que vamos a ir planeando o queremos lograr en nuestro paciente. Por lo mismo, diferentes técnicas, diferentes formas de lograr. ¿Va a ser un diente unitario o va a participar dentro de toda una reconstrucción? También es importante considerar qué papel va a jugar dentro de una rehabilitación completa y a qué cargas van a ser sometidas. Entonces necesitamos planear no simplemente la reconstrucción, sino qué va a hacer ese diente como pilar o como papel individual o en grupo. Entonces es importante que nosotros consideremos la colocación o no de los postes para reforzar esa dentina remanente y para poder tener unas condiciones favorables para colocar un material restaurador. Entonces, toma de decisiones siempre orientadas en diferentes consideraciones a tomar y que no caer en una práctica mecanicista de estar rehabilitando sin considerar las partes importantes a considerar siempre en cada decisión que nosotros hagamos en la reconstrucción postodontológica. Necesitamos entonces nosotros pensar muy claramente esto, y necesitamos también nosotros ver esta cosa importante, que es el papel que este diente individual o en grupo tiene dentro de la cavidad oral. ¿Sí? Una cosa importante a considerar es utilizar también sistemas confiables restauradores que nos permitan esa funcionalidad, ese trabajo, esa técnica para reconstruir de forma fácil, pero también con el convencimiento de que vamos a lograr un buen éxito y una buena decisión en el uso de materiales. La combinación de técnicas o sistemas no es muy adecuado. Hay sistemas muy confiables que nos van paso a paso llevando en esta decisión que tenemos por una restauración. ¿Sí? Sabemos todos de materiales y que esta toma de decisión debe de seguir procedimientos que debemos también de conocer y de aplicar. La aplicación de un poste no solamente es poner algo ahí, es planear para qué lo vamos a poner, qué función va a tener, qué efecto va a tener, qué va a ir sobre ello. Entonces, muchos aspectos que hay que tener en cuenta. El hecho de la aplicación de técnicas también favorables como el dique de hule, el proteger de la humedad de estos conductos, el trabajar adecuadamente evitando humedad, evitando infiltraciones indeseadas, trabajar en ambientes favorables también implica todo. Y el seguir técnicas adecuadas en la remoción desde la gutapercha, en la preparación del conducto con fresas adecuadas o con sistemas adecuados como Parapos, nos permite llevar una técnica sistemática confiable y que no nos va a meter en complicaciones para lograr un éxito adecuado y probado durante mucho tiempo y con innumerables artículos de estas técnicas que funcionan adecuadamente. ¿Para qué le buscamos ciertos cambios o queremos hacer a veces, decimos en México, chicanadas, cosas que no van, mezclando sistemas para que según nosotros lograr, cuando ya hay sistemas probados y sistemas que han dado un resultado positivo durante muchos años? Parapos es un sistema que, en mi punto de vista, hemos logrado durante más de 20 años que he trabajado, pues éxitos favorables, pero como en todo, ¿no? Si hay errores, pero los menos consiguientes practicando técnicas adecuadas y sistemas adecuados. Llevas a cabo tu prueba del poste para lograr una restauración adecuada. Vamos a también lograr conductos con un mejor sellado interno y con materiales que se asemejen más a la dentina para favorecer todo lo que ya hemos estado comentando en esta plática. También la facilidad que se nos da de formas para lograr de forma más segura y rápida las restauraciones satisfactorias previas a la restauración. Manejar tiempos, momentos, es importante.
el acondicionar, el llevar las técnicas de acuerdo a las recomendaciones que se nos hacen, también son favorables para adecuadamente tratar la dentina y tener las mejores condiciones de adhesión, que en estos tiempos ha ido evolucionando y caminando a grandes pasos. El hecho de seguir paso a paso los momentos, el secado, una cavidad, tratar de que el material no en vez de entorpecer me favorezca, el colocar la punta de papel para quitar esos excedentes, el llevar a este poste con un cemento adecuado y una técnica adecuada, con la mayor cantidad de poste de fibra cubriendo el conducto, y el cemento hacer esa capa delgada que cubra y que nos mantenga la posición y la unión en esa interfase de adhesión adecuada. Entonces, estos sistemas es algo que nos ha facilitado la vida en la clínica, y que en una sesión podemos llevar a cabo procedimientos restauradores adecuados. O sea, todos estos sistemas no servirían si no hemos hecho esa valoración. O sea, estamos hablando que ya hemos evaluado y hemos llevado todo un proceso, una serie de consideraciones, y ahorita estamos simplemente poniendo el moñito a toda esa envoltura, ese regalo que hemos logrado con nuestra restauración. Entonces estamos haciendo el finish de un procedimiento que no solamente es la colocación de un sistema, es una serie de consideraciones que hemos tomado en cuenta para llegar acá. Entonces, la forma de los parafones nos ha ayudado también a asegurar la forma de los muñones para tener una forma adecuada, lo más parecido a lo que sería nuestro diente, que va a servir como base este muñón para conformar después nuestra restauración. Veamos la facilidad que hay de la remoción con un bisturí del excedente, cómo nos da una preforma para ya nosotros dar al final una forma de un muñón adecuado para poder colocar, realizar nuestra impresión y realizar una restauración más favorable. Tendríamos que tener mucho tiempo para hablar de todo esto, solamente que queríamos dar sobre todo la importancia de esto, que no solamente un conducto, no solamente una pieza, no solamente una restauración, hay muchas consideraciones a tomar en cuenta para lograr el éxito, y que las conocemos, que las sabemos, y que cuando nos presentamos ante situaciones diferentes, ante situaciones de tener también elementos para poder reconstruir. Cuando se nos presenta un conducto ensanchado por diferentes circunstancias, en donde el tamaño de un poste no es el adecuado, pues también tenemos que saber solucionar este tipo de problemas, este tipo de situaciones clínicas que se presentan en pacientes jóvenes o en pacientes que han tenido tratamientos endodónticos, que ese sería otro tema a considerar. Tratamientos demasiado ensanchados en que la colocación de un solo poste no es suficiente, y que para asegurar todo esto podemos hacer una técnica indirecta de impresión para conseguir un modelo del conducto para tratar nosotros de hacer de forma externa una reconstrucción adecuada y no tener un poste de una longitud o de un ancho en el que tengamos que ser rellenado por un cemento que no tiene las mismas características que el poste. Hacemos un pretratamiento de este caso. Necesitamos nosotros tener entonces a la mano nuestro arsenal listo para poder trabajar ciertos casos. Nosotros hacemos primero nuestra técnica de lograr tener una impresión favorable que nos permita trabajar fuera de la boca. Ponemos el separador y vamos a hacer una técnica en donde vamos a combinar diferentes postes accesorios para poder unirlos con un cemento resinoso y poder lograr un poste prefabricado
adecuado a la necesidad de nuestro paciente, del ancho de ese paciente, para tener una menor cantidad de cemento y tener una estructura más favorable para las condiciones de restauración que va a tener este paciente. Empezamos a fabricar nuestro muñón, logramos fabricar nuestro muñón con resina, y esto lo vamos a llevar a la boca. Vamos a hacer ahora este poste muñón prefabricado, hecho a la medida de la necesidad de nuestro paciente, para ser colocado él y llevar una técnica de adhesión adecuada para lograr los resultados favorables que pretendemos con estas técnicas. Cementamos nuestra restauración y llevamos a un buen éxito el tratamiento de un conducto que era desfavorable en un principio, y que en este momento una persona joven con esta necesidad tenemos los elementos para poderlo resolver, en donde logramos un medio adecuado, provisional y una restauración temporal o provisional favorable en nuestro paciente. Otras soluciones que tenemos que tener también en conductos demasiado estrechos para no afectar dentina remanente, que es lo que necesitamos conservar, pues también podemos utilizar fibra para lograr hacer esa interfase del conducto y muñón favorablemente, y una forma de reforzar el material restaurador y darle un sustento para tener unas mejores condiciones, en donde también las preformas nos pueden ayudar a lograr que nosotros tengamos entonces muñones favorables unidos a ese conducto a través de fibra, y en donde podemos tener unas restauraciones de dientes unitarios incisivos inferiores muy adecuados para responder a las necesidades de su posición dentro de la cavidad oral. Las técnicas convencionales de seguir nuestros procedimientos basados entonces en la experiencia y en las recomendaciones que nuestros fabricantes nos han hecho para lograr opciones óptimas. Una cosa que necesitamos tener en cuenta es leer las instrucciones. Ese es un problema, como que los instructivos se hicieron nomás para verlos y dejarlos a un lado. Los instructivos sería lo primero que debemos de sacar de nuestros estuches, leer y después empezar a trabajar sobre nuestros materiales, para después evitar decir que el material fracasa. El que fracasa somos nosotros por no seguir indicaciones que las compañías serias han hecho durante muchos años, estudios para sacar sus materiales y sus procedimientos. No es al azar lo que ellos nos están invitando a realizar. Y hay muchas universidades y muchos lugares donde se hace sobre esos procedimientos estudios para ver el éxito de estas restauraciones siguiendo estos procedimientos. Y si nos hacen recomendaciones, entonces, ¿para qué estamos buscando el hilo si ya nos lo están ofreciendo? Simplemente hay que leer un poquito, hay que ponernos a estudiar lo que vamos a utilizar. Entonces, a veces los materiales no son los malos, a veces nuestra negligencia en cuanto a conocer esas especificaciones es lo que no nos lleva. Por eso, la aplicación de ellos es importante. La medición, la probatoria de todos los procedimientos, el paso a paso de cada indicación que se nos hace, es importante llevarla a cabo. Acondicionamiento de esta dentina de acuerdo a este sistema para llevar a cabo una mejor adhesión. El objetivo es esa adhesión que tenemos que lograr para que esto funcione como si fuera un monobloco. Una cosa en un solo procedimiento, en un solo paso. Estas decisiones entonces tenemos que irlas llevando con el conocimiento de que si las colocamos y las realizamos, pues tendremos resultados favorables. El secado de una cavidad, haciendo que el material se disperse y se aligere esa capa para permitir condiciones, el uso de una punta de papel para lograr quitar excedentes previos, y después adhesión que tenemos que empezar a lograr, esta unión entre dentina y el material restaurador es importantísima. Seguir paso a paso
la aplicación de estos materiales para lograr resultados muy favorables. Quisiera agradecer, ahorita hay muchas cosas que podríamos continuar hablando. El tiempo nos invita a veces a omitir comentarios, pero aquí les dejo mi correo para cualquier duda, cualquier comentario que tengan para mejorar, para favorecer todo esto que se ha logrado en una semana tan favorable de intercambio entre las diferentes universidades de Latinoamérica, el poder compartir, el poder aprender de otros colegas y el poder tener este pequeño momento para compartir con ustedes ha sido muy agradable. Les dejo mis datos y sobre todo les dejo el agradecimiento a Coltene, a muchas personas que no doy nombres para no herir, alguno que omita, pero todo lo que hablamos de Coltene ha sido cada una de estas personas que han estado aquí conmigo, que tengo a Donatiu Ruiz aquí a un lado apoyando. He sido muy favorable. Entonces agradezco esta oportunidad y estoy a sus órdenes. Gracias. Ha sido una experiencia muy agradable. Había visto estas conferencias en otros momentos. Donatiu me platicó también su experiencia y todo, pero no es lo mismo como estar sentado aquí. Y si me vuelven a invitar o algo, ha sido una experiencia muy agradable, pero ya me voy a poner más nervioso sabiendo toda la audiencia que está. Entonces no sabía qué tanto abarcaba esto, hasta dónde iba a ser escuchado. Pero es una experiencia muy agradable, muy satisfactoria poder compartir con ustedes, y sé que voy a aprender bastante de todo lo que los comentarios y las preguntas que me han hecho, porque invita también a reflexionar personalmente, ¿no? Porque no todo lo sabemos, también hay que seguir estudiando toda la vida y hay que seguirse preparando, y este es un medio para estar actualizado, porque yo veo un aspecto, pero mis colegas están viendo otros aspectos interesantes que hay que tomar siempre en cuenta. Es una oportunidad muy valiosa y es una experiencia muy bien, y les de veras felicito todo este trabajo que el hecho de estarnos comunicando en toda Latinoamérica a través de algo que pareciera tan sencillo para mí como agarrar mis audífonos y micrófono, pero es una experiencia muy agradable. Les agradezco esta oportunidad.